Reporte 100. Bien, buenos días, encantado de estar con ustedes, con Carlos, a sus órdenes. Fernando, si una persona toma un avión en estos momentos a la Ciudad de México, desde Ciudad Obregón o desde Hermosillo, ¿qué tan seguro es después de lo que hemos escuchado de meses acá y que recrudeció la semana pasada, de que ha habido un aumento en el número de incidentes graves en el aeropuerto a partir del rediseño del espacio aéreo del Valle de México y a partir de lo que se dio a conocer a través de un video el sábado en donde un avión de Volaris recibió la autorización para aterrizar cuando todavía no despegaba otro que se encontraba ahí abajo y que fue considerado como un incidente grave? ¿Es seguro, Fernando? ¿Cómo saber que es seguro? ¿Es seguro para las personas viajar a la Ciudad de México por avión? Debe ser seguro precisamente porque es una de las cualidades del transporte aéreo, la seguridad y la rapidez, sobre todo la eficiencia que te permite aprovechar al máximo los tiempos, tanto para vacacionar como de tiempos de trabajo, como para agenda de salud, etcétera, etcétera. Sí hay incidentes registrados, hay entre 17, 30 reportados, aunque la autoridad reconoce solamente uno, pero a la luz de los hechos, pues se han reunido ya las autoridades por instrucción presidencial, pero ahí lo que hace falta es precisamente dotar de esa certidumbre o de esa seguridad para el transporte aéreo y la gente, los usuarios, estemos tranquilos. No nada más los usuarios del transporte aéreo, porque también repercute o tiene que ver con toda la urbe alrededor de los aeropuertos, puesto que eventualmente un accidente que ojalá nunca pase, no se registre en las áreas densamente pobladas. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esta desorden que reconoce la Autoridad de Comunicaciones y Transportes? Pues que precisamente no hay una certificación o supervisión de los controladores, de ciertos controladores, no de todos. Han hecho una labor loable precisamente procurando cuidar estas operaciones en todo el país, no nada más en el centro del país, sino en todos los estados, todos los aeropuertos, los 58 aeropuertos que hay en el país, pero se ha relajado quizás un poco la normatividad en ese sentido, por lo cual pues hace falta que se les certifique, se les supervise y también se supervise la certificación de seguridad de aeronaves y de pilotos, ¿no? O sea, sí, hay un desorden en todo el sector que sí debería de trabajar más la autoridad en ese sentido, en brindarle la seguridad al usuario, porque es alarmante, es preocupante, con justa razón, ante los incidentes detectados. Ahora, sí, el incidente del sábado anterior en el aeropuerto capitalino, que detonó, fue la gota que derramó el vaso, no tiene que ver con el reordenamiento del espacio aéreo metropolitano, que de lo cual sí se han derivado la mayor parte de los demás incidentes. Este error, pues es un error de humano cometido a nivel tierra, por así decirlo, o sea, en pistas, al haberle autorizado aterrizar a una aeronave cuando justo la otra estaba en el umbral de la pista, pudiendo tener un posible encuentro o colisión. Esto pues denota una falta de capacitación, una falta de supervisión, precisamente es donde hay que trabajar en ese sentido y tener la certeza de que no vuelva a ocurrir ningún solo incidente siquiera. Sí. Siempre hay, obviamente, en el mundo, en cualquier parte, en cualquier aeropuerto del mundo, pero de lo que se trata es de evitar al máximo esto, ¿no? Estos 30 incidentes que usted me reporta, Fernando Gómez Suárez, analista de aeropuertos y aviación, ¿en qué periodo fue? ¿En qué lapso es? Justo los 30 a partir del reordenamiento que viene siendo como por agosto para acá. De agosto para acá. Pasado. Y en los últimos días pues se han realizado mayores número de denuncias por parte de pilotos y los propios controladores en otras partes del país, precisamente denunciando este tipo de... ¿Qué tipos de incidentes, Fernando? ¿Qué podemos entender por incidente? El del sábado, ¿qué fue? ¿Un incidente o un incidente grave? No, es un incidente, claro, hay de diferentes magnitudes. Hay Sí. unos que son en tierra, otros que son en vuelo,
se cruzan la mayoría, o sea, hay aproximaciones riesgosas en cielo, por ejemplo, ¿no? En o el sea, aire. que se pegan dos aviones, que van muy cerquita. Exacto, que pasan muy cerquita o se iban a cruzar, ¿no? Sí. No obstante que llevan diferentes altitudes, diferentes trayectorias. Otros puede ser que sea porque están formados en línea a la hora de aterrizar, esperando su trayectoria surcando el cielo, van muy cercanos, ¿no? O sí. Otros por aproximación a las zonas orográficas un poco riesgosas. Aquí en Ciudad de México saben que hay una zona en el sur de la ciudad que es el Ajusco, que es una cordillera montañosa, y ahora ese reordenamiento les hace ir hasta allá a dar la vuelta para perfilarse en su aterrizaje. Por ejemplo, ese tipo de cosas puede suceder o puede ser en pistas, en plataformas, por falta de visualizaciones, por neblina, por lluvia, etcétera. Sí, una ida al aire es un incidente, es decir, que un avión que tenga una autorización para aterrizar de pronto tenga que emprender el vuelo nuevamente hacia el aire, ¿es un incidente? Sí, lo catalogan como algo normal. Sí. Como algo normal, algo que no es tan grave como un incidente como tal. Bueno, a menos que hubiese algo que hubiese conflictuado, pero muchos aviones toman de nuevo sus idas al aire por una cuestión de vientos cruzados o por inestabilidad o impericia a la hora de aterrizar, o por diversos factores. Pero eso, lógicamente, se tiene que reportar por parte de los pilotos, controladores, todo el personal técnico que participa en los aeropuertos, y debe de haber una autoridad que dictamine qué pasó efectivamente y sobre todo tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, puede ser que se determine que en cierta temporada los vientos vienen en sentido contrario, ¿no? Por decir algo. Sí. Y entonces determinan que hay que invertir el sentido de las operaciones. Como pasa en la Ciudad de México, a veces normalmente uno despega hacia la zona norte, hacia el Vaso de Texcoco, dependiendo de la procedencia del viento. Recuerda que normalmente los aviones despegan en sentido contrario al viento, y puede ser que se invierta por una u otra razón, ¿no? Sí. Pero eso lo van determinando los técnicos. Yo lo que quiero subrayar es que sí es una excelente oportunidad para que las autoridades empiecen a trabajar en ese sentido, en brindarle al pasajero mayor seguridad en el transporte aéreo, precisamente porque dependen millones de personas tan solo en el transporte. Solo en la Ciudad de México tenemos 50 millones de personas antes de la pandemia que se movilizaban año con año. En Sonora, Hermosillo, Ciudad de Obregón, no obstante que son aeropuertos más regionales, más pequeños, pues aunque sean 5, 10, 100 operaciones, que pudiera haber 2,000 operaciones al año, pues todas merecen tener la certeza y el máximo de seguridad. Claro. Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y estamos en contacto si le parece. Juan Carlos, sí, a la orden. Reporte 100.